Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a formatear una PC e instalar Windows 10 desde cero. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es tener ya insertado una memoria USB en el computador, pero que sea booteable. Si no sabes cómo bootearlo, te enseño aquí justo en la tarjeta de este video. Si sigues el video que dejo en las tarjetas, vas a descargar el Windows 10 original desde la página de Microsoft, el cual ya permite formatear en modo UEFI. Es decir, ya no es necesario de entrar a la BIOS, configurar y desactivar UEFI y activar Legacy. Ahora no, directamente con UEFI. Bueno, eso quería aclarar. Le voy a explicar cómo bootearlo, cómo entrar al boot menú para directamente elegir el booteo, el USB booteable y empezar a formatear. En cuanto al Lenovo, para ingresar al boot menú y elegir el USB booteable, vamos a presionar Fn más F2. Con eso me muestra la pantalla de booteo y puedo seleccionar el USB booteable. En cuanto a HP, si queremos ingresar a la BIOS, podemos presionar F10, con ello ingresamos a la BIOS, o también en algunas PC de HP funciona con F2 o F6. Podemos presionar F12 para entrar al boot menú, seleccionar el USB booteable y listo. En cuanto a Asus, puedes entrar a BIOS de esta manera por un escape o F2, y para el boot menú puedes presionar F2 o suprimir. En Toshiba es algo similar, puedes entrar a BIOS con F2 o escape y para bootear también con F2. En cuanto a Acer, presionamos F2 para entrar al boot menú. En la marca Dell solamente una opción es F12 para boot menú. En cuanto a Gigabyte, puedes entrar con F9, F11 o F2. En cuanto a Advanced, presionas F8 para entrar al boot menú. Y por último en Intel es con F10. Bueno, aclarado todos estos puntos de las marcas diferentes que ahí existen en el mercado, vamos a ya ingresar a presionarlo. Bueno, en este caso tengo una PC Gigabyte, voy a presionar F12, me aparece el boot menú. Voy a seleccionar el USB booteable, el cual es USB HDD, presiono Enter. Ahora me dice que puedo presionar cualquier tecla para iniciar desde LCD o DVD. Voy a presionar cualquier tecla. Ya iniciado me muestra esta pantalla. Bueno, lo que vamos a hacer es aquí simplemente seleccionar el idioma. En este caso, por ejemplo, el idioma que va a instalar va a ser español España. Formato y moneda, por ejemplo, poner, en este caso me encuentro en Perú, a poner español Perú. Y dejamos en el teclado de Latinoamérica. Presionamos en siguiente. Antes de continuar, quiero hacer mención, por ejemplo, que si tu PC es nueva, sea laptop, sea de escritorio, vienen solamente con una partición, el disco C. Y lo que tenemos que hacer es particionarlo en C, D, etcétera, etcétera. O de repente ya los está usando y has guardado información. Lo que tienes que hacer es sacar toda esa información en un respaldo, ya sea una memoria extraíble, un disco externo, etcétera, para posteriormente ya hacer ese formateo total. En el caso contrario, que ya habéis formateado anteriormente, tengas particiones, simplemente vamos a poner instalar. Pero para el ejemplo específico voy a empezar previamente haciendo la limpieza del disco, en caso que sean nuevas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Presionamos Shift F10, me muestra esta interfaz en CMD, pero caso contrario que no exista ese CMD, que no funcione con la tecla F10, vamos a ir directamente a reparar el equipo. Me dirijo a solucionar problemas y aquí también encuentro el símbolo del sistema. Entonces voy a escribir this part. Esperamos que aparezca el dispart. Ahora me dice dispart. Ahora digo list this, o sea, lista de discos. Y me dice que tengo el disco 0, el cual contiene 50 GB. Entonces voy a decir select this 0, es decir, seleccionar el disco 0. Ahora me dice el disco 0 es ahora el disco seleccionado. En dispart voy a escribir clean para hacer la limpieza. Entonces dispart ha limpiado el disco satisfactoriamente. Bueno, vamos a cerrar, vamos a apagar, iniciamos nuevamente con los mismos pasos. Acá igualmente seleccionamos español Perú.
Eso fue en caso que no funcione con F10. Pero si funciona F10, simplemente acá hacemos ship F10 y hacemos lo mismo, por decir, en caso contrario que no funcionaba. Dispart, hacemos lo mismo. Ahora voy a cerrar. Entonces me dijo a instalar ahora. Bueno, acá en este caso a poner no tengo clave de producto por momento. Ahora elijo, por ejemplo, el sistema operativo que quiero instalar. Voy a instalar Windows 10 Pro más completo. Es el Professional. Pongo siguiente. Acepto los términos. Siguiente. Y aquí me da dos opciones. Tengo actualización directamente a Windows. En caso que tengas, por ejemplo, Windows 8 o también una versión de Windows 10 y esta versión más actual, lo va a actualizar. O en el caso contrario que quieres formatear, lo vamos a personalizar. Ahí. Ahora tengo solamente el disco de 50 GB, el cual se limpió. Ahora tengo, en este caso tengo 50 GB de almacenamiento del disco. Voy a crear una partición. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me elijo donde dice nuevo y creo una partición. Por ejemplo, si tengo 50 GB, quiero agregarle, por ejemplo, solamente al disco C 20. Entonces acá en el 51, acá me dice que tengo 51.200 MB. Sabemos que 1024 es 1 GB, entonces quiere decir que tengo 51 GB. Lo que voy a hacer es, en el 5, agregarle 2, entonces tengo 21 GB para el disco C. Entonces le pongo aplicar, aceptar. Ahora, el disco C va a contener 20 GB y el restante va a ser el disco D. Entonces creo nuevo, pongo aplicar, listo. Tengo el disco C con 20 GB, el disco D con 29.3 GB. Voy a formatear ambos, entonces presiono en formatear, acepto. El disco D también, formatear, aceptar, listo. Allí los tenemos. Entonces la instalación va a ser en la partición 2, cuál es el disco C. En caso contrario, que por ejemplo ya habías formateado y tienes particiones, solamente tenías que ingresar al disco C y formatearlo y nada más, porque el disco D no se toca puesto que tu información está allí. Entonces simplemente seleccionamos y presiono en siguiente. Ahora esperamos la instalación. Esto toma varios minutos. Simplemente hay que tener paciencia. Bueno, después de todo este proceso vamos a elegir el país. En este caso me encuentro en Perú. Selecciono Perú y presiono en sí. El idioma de la distribución de teclado, español. Presiono en sí. ¿Quieres agregar una segunda distribución de teclado? En este caso voy a poner omitir porque no quiero. Esperamos un poco más. Ahora me da dos opciones, cómo quiero realizar la configuración. Configuración para uso personal o configuración para organización. En este caso quiero para uso personal. Presiono y presiono en siguiente. Ahora espero un momento más. Ahora me pide que cree una cuenta para el equipo. En este caso me muestra una cuenta de Microsoft. Si tengo una cuenta de Hotmail o Skype, pero por el momento quiero crear una cuenta local sin internet. Entonces en la parte izquierda selecciono donde dice cuenta sin conexión. Espero un momento. Inicie sesión para disfrutar de la gama completa de servicios y aplicaciones de Microsoft. Claro, cuando tienes una cuenta de Hotmail y tengas alojada en la nube, pero por el momento quiero una cuenta local, entonces pongo experiencia limitada. Sigo esperando y ahora ya tengo para ingresar el nombre de la cuenta local. Entonces en este caso voy a poner Javier. Presiono en siguiente y me pide una contraseña. Por ejemplo, voy a agregar números. Siguiente. Igualmente repito la contraseña. Presiono en siguiente. Como seguridad, 3 pasos, el cual voy a elegir primero. En este caso dice cuál es el nombre de tu primera mascota. Voy a poner, por ejemplo, segunda pregunta, ¿en qué ciudad naciste? En este caso voy a poner
Y por último, la tercera, voy a escribir otra respuesta más. Y para finalizar, presiono en siguiente. Ahora espero un momento más. Presiono en aceptar. Espero un momento más. Hacer más cosas entre dispositivos con el historial de actividad. Presiono en sí. Espero. Ahora me da la bienvenida. Esperamos un momento más. Seamos pacientes y esperamos un poquito más. Listo, hemos terminado de formatear la computadora. Voy a verificar si en realidad se crearon discos. Me dijo a este equipo. Y aquí veo, tengo el disco local C y el disco local D. Bueno, hasta aquí este video. Hemos logrado formatear la computadora desde cero. Y nada, les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada, chao chao.